Añorbe, y estas son las principales noticias registradas en Oaxaca, México y el mundo este lunes 12 de julio. Las hospitalizaciones por COVID van al alza en Oaxaca. También el número de contagios ante la tercera ola y la variante Delta del virus SARS-CoV-2. La población oaxaqueña se está confiando, lanzan la alerta. Dictaron formar prisión a uno de los guardias nacionales acusado de secuestro. 7 más se encuentran prófugos. Estamos en la tercera ola de contagios de coronavirus, pero tenemos la necesidad de reactivar la economía. Y en esta temporada vacacional las zonas arqueológicas son un gran atractivo y estarán abiertas. Le dictan auto de formar prisión a quien fuera el mando de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino. Lo acusan de tortura, lo cual es un delito grave y por lo mismo seguirá su proceso en el penal del Altiplano. La Copa América y la Eurocopa también tienen nuevos campeones, son Argentina e Italia. Y vamos con la información. Un juez dictó prisión preventiva a uno de los guardias nacionales involucrados en una serie de secuestros en Oaxaca. Como le informamos, otro más fue herido durante el operativo realizado por la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de Oaxaca en el fraccionamiento El Manantial de San Pablo Etla. Esta persona, que fue identificada como subinspector de la Guardia Nacional, murió después en el hospital. Es señalado como quien encabezaba la banda. Al menos 7 cómplices más, también elementos de dicha corporación, se encuentran prófugos. La información con Juan Carlos Medrano. Mientras la Fiscalía General de Oaxaca informó que logró que un juez diera prisión preventiva provisional a un elemento de la Guardia Nacional, luego de ser detenido en flagrancia por el secuestro de un hombre en inmediaciones de la ciudad de Oaxaca de Juárez. La dependencia sigue en busca de al menos 7 elementos más de la corporación que se encuentran prófugos y que, de acuerdo a reportes, estaban coludidos para secuestrar a más oaxaqueños y pedir por el rescate fuertes cantidades de dinero. La Fiscalía indicó que Israel J.M., integrante de la Guardia Nacional, recibió prisión preventiva provisional luego de ser detenido en flagrancia. Al imputado se le vincula con un plagio ocurrido el pasado 6 de julio, el cual fue desactivado un día después por la Fiscalía General de Oaxaca en un intercambio de balazos que provocó la muerte de otro miembro de la Guardia Nacional. Cuando el probable secuestrador intentó cobrar el rescate, se percató de la presencia de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, por lo que agredió a los agentes con disparos de arma de fuego. Sin embargo, un presunto secuestrador identificado como DGT fue herido y más tarde perdió la vida en un hospital, reportó la Fiscalía General de Oaxaca. La dependencia agregó que posteriormente elementos de la Agencia Estatal de Investigación detectaron la casa de seguridad en la que se encontraba la víctima, misma que fue rescatada cuando estaba bajo el resguardo del imputado identificado como Israel J.M. Se espera que, tras solicitar la duplicidad del término constitucional, la audiencia de vinculación a proceso del imputado se realice el 14 de julio. Desde el pasado 7 de julio, la Guardia Nacional aseguró que colaboraría con la justicia en Oaxaca para esclarecer los hechos que ocurrieron en los límites de San Pablo Etla con San Agustín Etla. Con relación a los hechos registrados en San Agustín Etla, Oaxaca, donde se suscitó un altercado con personal de la Fiscalía del Gobierno de Oaxaca, la Guardia Nacional informa que colaborará con total transparencia con las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos, reportó la corporación policíaca a través de su cuenta de Twitter. Otra vez, por enésima ocasión,
Normalistas bloquearon las calles de la ciudad de Oaxaca, desquiciando el tráfico e impidiendo la circulación de los capitalinos. Sus demandas son las mismas, no obstante que el Instituto de Educación Pública de Oaxaca ha informado que las que se encuentran dentro de su ámbito de competencia han sido respondidas y que otras corresponden al sector federal. Los normalistas anunciaron que continuarán con los bloqueos, así que hay que tomar precauciones. Está aumentando el precio del kilo de tortilla, de acuerdo con la información del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, Delegación Oaxaca, Adolfo Núñez. El ajuste se ha venido dando desde el 1 de julio y responde al aumento de costos de los insumos. En algunos municipios conurbados, el aumento sería hasta 2 pesos por kilogramo y en agencias de Oaxaca de Juárez como Montoya, de 1 peso. El precio de este producto de primera necesidad oscila entre los 16 y los 18 pesos por kilogramo. Ante la temporada vacacional de julio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, informa que las zonas arqueológicas de Yagul, Mitla y Monte Albán están abiertas y listas para recibir al turismo. La información con Misael Sánchez. Con el inicio de la temporada vacacional, las zonas arqueológicas de Yagul, Mitla y Monte Albán se convierten en opciones a visitar en este verano, principalmente por turistas nacionales y extranjeros. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Antropología e Historia, al informar que estos 3 sitios, a pesar de la pandemia, reciben más de 20,000 turistas mensuales. En la reapertura de la zona arqueológica de Yagul, casi 600 personas visitaron el sitio solo en junio, cuando también más de 20,000 turistas recorrieron Monte Albán y Mitla. Actualmente están cerrados al público desde abril del año pasado sitios arqueológicos como Atzompa, Sachila, Dainzú, Huijazó, Yengola y la Bocana del río Copalita, entre otras. La misma institución dispuso que fueran cerrados desde finales del año pasado como parte de las acciones para fortalecer las medidas de seguridad frente a la pandemia. Actualmente Mitla, Monte Albán y Yagul son las únicas zonas arqueológicas a las que el INAH permite el acceso de visitantes, sobre todo por las limitaciones que impuso la pandemia y también las afectaciones de algunos sitios luego de los sismos registrados en fecha reciente. Otros 7 museos y monumentos históricos de la entidad, también a cargo del INAH, continúan cerrados. No debemos olvidar que Oaxaca y el país enfrentan ya la tercera ola de COVID, pero también este 2021 no habrá Guelaguetza por segundo año consecutivo y resulta necesaria la reactivación económica del Estado. Hay que hacer turismo, pero cumpliendo con las medidas sanitarias respectivas. Los oaxaqueños están relajando las medidas contra la pandemia de COVID, mientras la tercera ola y la variante Delta avanzan en todo el país. La información la tiene Iván Castellanos. La ocupación hospitalaria de pacientes con COVID-19 se incrementó a un 5.6% en comparación con la semana anterior, por lo que ahora estos indicadores se encuentran en promedio en un 28.3%, de acuerdo con información de los servicios de salud de Oaxaca. Y es que durante la semana del 4 al 10 de julio, Oaxaca registró un acumulado de 49,769 casos confirmados de COVID-19, observando un aumento con respecto a la semana anterior, pasando de 558 a 852 nuevos casos reportados. Sin embargo, los oaxaqueños están confiando de la permanencia del semáforo epidemiológico en verde y que muchas personas ya han recibido la vacuna anti-COVID, lo que los ha llevado a relajar las medidas preventivas. Pero la pandemia persiste, se tiene encima una tercera ola de contagios que afecta a todo el país, además de una variante conocida como Delta de esta enfermedad, la cual es la más contagiosa y agresiva. La sociedad debe reforzar las medidas sanitarias, pues la semana pasada se registraron 13 nuevos decesos a causa de la enfermedad y casi 4,000 personas han fallecido por esta causa en la entidad.
Los servicios de salud de Oaxaca reportaron que las unidades médicas de este sector que atienden a pacientes COVID se encuentran al 42.2%, el Hospital Regional de Alta Especialidad al 75%, el ISSSTE al 47.8%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña al 33.3% y el Instituto Mexicano del Seguro Social al 32.2%, todos marcando indicadores a la alza. Las autoridades sanitarias insistieron en que la sociedad debe acatar las medidas como el uso correcto del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia, además de evitar acudir a lugares concurridos para frenar los contagios. En información nacional, un juez federal dictó auto de formal prisión contra Luis Cárdenas Palomino por el probable delito de tortura, que es considerado grave, y por lo cual permanecerá en el penal federal del Altiplano hasta que concluya el proceso. Cuando era mando de la extinta Policía Federal, el acusado habría torturado a 4 integrantes identificados como de la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco, entre ellos a Mario Vallarta. Mario es hermano de Israel Vallarta, presunto líder de Los Zodiaco y pareja sentimental de la francesa Florence Cassés, quien estuvo presa en México, pero fue liberada y enviada a su país de origen. En el panorama internacional, Cuba está conmocionando al mundo por las protestas callejeras inéditas en 60 años. Estas son las imágenes de lo que ocurrió en al menos 20 comunidades y ciudades de la isla, incluida La Habana, este domingo 11 de julio. Los medios internacionales consideran a esta una jornada histórica, nunca vista en 60 años en la isla, que empezó en la comunidad de San Antonio de los Baños con el grito de libertad. Miles de cubanos se lanzaron a las calles para protestar por la escasez de medicamentos y alimentos, así como por los cortes de luz en medio de la crisis sanitaria causada por el coronavirus. La respuesta del régimen cubano fue la represión y los cortes de los servicios públicos, entre ellos el internet y la electricidad. También culpó de la crisis al bloqueo económico que mantienen los Estados Unidos contra la isla. Por su lado, Joe Biden pidió al régimen cubano que atienda las demandas de sus ciudadanos ante su llamada alta y clara de libertad. En tanto, en Miami subió a 94 el número de muertos por la tragedia, una gran tragedia ya, por el derrumbe del edificio de apartamentos el pasado 24 de junio. Las personas reportadas como desaparecidas son ya 22, mientras que las personas que han sido localizadas suman 220. Lamentablemente, las labores de rescate se han transformado en recuperar restos humanos más que cuerpos, informó la alcaldesa Daniela Levin.
Ahora vamos a los deportes en Oaxaca con nuestro colega Andrés Guzmán Zamora. Alebrijes y Ciclo Sport en el juego de vuelta de las semifinales del torneo Cabrera Carrasquedo se dieron con todo y en acciones al rojo vivo, donde los amantes del pedal y la fibra anotaron por medio de José Luis Pepín Díaz Medina, lo que generó el empate a 1 en el marcador global y forzó las instancias a tiros penales. En los disparos desde el punto de los 12 pasos, Alebrijes mostró mayor temple en la ejecución para establecer la diferencia en el marcador 3-2 y con ello obtener el pase a finalista. En la gran final de este primer torneo de la Liga Cabrera Carrasquedo se realizará a las 12 horas del 18 de julio, el próximo domingo, en el Estadio Manuel Cabrera Carrasquedo, según la información que nos dio la Dirección de Deportes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que coordina el torneo a través de Fernando Cruz. A pesar de haber ganado su último partido de la serie de grupos ante Durango para concluir la fase regular con 2 juegos ganados y 2 perdidos, al equipo Oaxaca no le alcanzó para avanzar a los cuartos de final del básquetbol femenil 3x3 en la categoría nacidos en 2005-2006. En los Juegos Nacionales CONADE 2021, Oaxaca abrió con una victoria ante Michoacán para luego sufrir 2 reveses frente a Nuevo León y San Luis Potosí y cerró con un triunfo ante Durango. Pero en la suma de los puntos Oaxaca quedó relegado de calificar como el mejor segundo lugar de los 3 grupos. Lo mismo le sucedió en la rama varonil. Así es que en el 3x3 Oaxaca no pudo pasar más allá de los juegos normales en estas acciones de CONADE 2021. El deporte nos une y si es deportes a través de Tiempo Real Periodismo en Línea. Informó para ustedes su amigo de hoy y siempre, Andrés Guzmán Zamora. En el panorama internacional de los deportes, tenemos nuevos campeones de la Copa América y la Eurocopa. En una cerrada final, la selección argentina se impuso 1-0 sobre su similar de Brasil. La escuadra comandada por Leo Messi asestó así otro maracanazo a la verde amarela y el astro del Barcelona se reivindicó con la albiceleste y por fin ganó un título internacional con su selección. En tanto, Italia se impuso a Inglaterra en una cardíaca serie de penales y se consagró campeón de la Eurocopa por segunda vez en su historia. Los italianos iban perdiendo todavía en el segundo tiempo, pero lograron el empate y llevaron el juego hasta los penaltis, donde terminaron imponiéndose. Este domingo, la humanidad comenzó la era del turismo espacial. Fue la empresa Virgin Galactic la que realizó con éxito un primer vuelo y con ello se adelantó por 9 días a la empresa rival, la de Jeff Bezos, de Amazon. El evento marcó el inicio del turismo espacial comercial, pues la nave traspasó la llamada línea de Kármán, ubicada a 80 kilómetros de altura, que es considerada por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos como el inicio del espacio exterior. Según predicciones de Morgan Stanley, en 2040 las inversiones en esa industria casi se triplicarán y superarán el $1 billón. Antes de despedirnos, le doy las gracias a mi compañera Candelaria López por cubrir mi ausencia el viernes. Y como siempre, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos mañana en esta misma plataforma y por nuestras redes sociales. Que tengan una excelente noche.